Bien, vamos a continuar entonces con el tema de matemática tercero de la ESO, viendo la primera evaluación en lo que corresponde a la proporcionalidad. ¿Ok? Hemos visto que la tercera de la ESO se divide en capítulos y cada capítulo corresponde a una evaluación, y dentro de la primera evaluación estaban los números, conjuntos numéricos, proporcionalidad, y luego veremos entonces lo que se llama las progresiones. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las proporcionalidades. ¿Ok? Proporcionalidad significa comparar cómo varían ciertas magnitudes. Comparar magnitudes. Esa es la proporcionalidad. Comparar magnitudes. ¿Ok? Esas magnitudes nosotros, por ejemplo, las podemos representar por medio de letras A, B, C, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos a comparar ciertas magnitudes. ¿Y qué es una magnitud? Magnitud es, por ejemplo, todo aquello que se puede cuantificar, que se puede medir. Por ejemplo, la magnitud A para mí, por ejemplo, puede ser el número de litros que caben en un recipiente, o puede ser la velocidad de un coche, o puede ser, por ejemplo, el número de obreros que hacen una obra, el tiempo, por ejemplo, que utilizan cierta cantidad de obreros para hacer la obra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos a comparar entonces magnitudes de este tipo. Dentro de la comparación tenemos que puede ser una proporcionalidad simple o puede ser una proporcionalidad compuesta. ¿Estamos? Compuesta. ¿Qué significa cada uno de estos? Proporcionalidad simple significa que únicamente vamos a comparar dos magnitudes, A y B, por ejemplo. Y la compuesta significa que comparamos no únicamente dos, sino más de dos, A, B, C y más. Esa es la diferencia entre la simple y la compuesta. ¿Ok? Dentro de la simple, por ejemplo, tenemos que la magnitud A por acá, la magnitud B, que ya dije que puede ser, por ejemplo, el volumen que hay en un recipiente y el número de botellas que son llenadas con ese volumen de líquido. Entonces, volumen y número de botellas, por ejemplo, dos magnitudes que se me ocurren en este momento, que puede ser un montón de variantes, lógicamente, y es donde que lo hace complejo al problema, puesto que nosotros tenemos que diferenciar primero cuáles son las magnitudes en el datos que nos dan en el problema. Entonces digo, para esta primera magnitud, por ejemplo, correspondería un valor A1, y para ese valor A1 en la magnitud B le correspondería, por ejemplo, un B1. Para la primera magnitud tendremos un valor B2, su correspondiente sería entonces B2. Puede tener, por ejemplo, en un tercer valor, su correspondiente sería entonces B3. ¿Ok? Esto significa entonces que vamos a comparar estos valores de la primera magnitud con estos valores de la segunda magnitud. Siguiendo para abajo, por ejemplo, estos valores aumentan, a la vez que también los valores de B aumentan. Esto significa que estamos en una proporcionalidad simple directa, cuando aumenta y aumenta, o disminuye y disminuye. ¿Vamos? En el supuesto que uno aumentase y el otro disminuyese, entonces uno aumenta y el otro disminuye. Estaríamos en una proporcionalidad simple, pero inversa. ¿Vamos? Esto significaría entonces lo siguiente, que la proporcionalidad simple puede ser simple directa, o puede ser inversa. ¿Ok? De esta manera. Cuando es directa, ¿qué es lo que pasa? Cuando es directa, significa que el cociente de los valores A1 entre B1 igual a A2 entre B2 igual a C3 entre B3. Estos cocientes entre los valores, esto entre esto, esto entre esto, esto entre esto, va a ser una constante. El cociente de los valores va a ser una constante. ¿Está claro? Observen de que en el numerador están los valores de la magnitud A y en el denominador están los valores de la magnitud B. Que puede estar B arriba y A abajo, no pasa nada. ¿Ok? Ahora digo, en la inversa, ¿qué es lo que se cumple? Que ya no el cociente va a ser una constante, sino que el producto de los valores A1 por B1 igual a A2 por B2 igual a A3 por B3, y esto a la final de cuentas va a ser una constante. Esa es la característica entonces entre la directa y la inversa. En otra palabra, diríamos entonces que si una aumenta, la otra aumenta. Lógico, para que se mantenga la constancia, si esto y el B aumentan, entonces significa de que los cocientes van a ser constantes. Y en este caso, en la inversa, si uno aumenta, el otro tendría que disminuir. Por lo tanto, que si esto aumenta, el otro tiene que disminuir para que el producto sea una constante. De esa manera que vemos ahí. Esto sería entonces la parte teórica de lo que corresponde a las simples. En lo que corresponde a las compuestas, nos basamos en las simples. Entonces te digo,
una magnitud A, una magnitud B, una, por ejemplo, que tengamos C. Entonces, veremos cómo varían los valores de A con respecto a los valores de B y esos valores con respecto a la C, que puede ser A y B directa, que puede ser A y C inversa, que puede ser B y C directa o inversa. La comparamos entonces para ver cuál de los dos criterios tenemos que aplicarlo en la solución de la probabilidad de la proporcionalidad compuesta. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí algunas cosas prácticas que es lo que a nosotros nos importa, porque esta es la parte teórica, ¿vale? La parte teórica, pero lo que más nos importa sería entonces lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en la simple directa, y en la simple inversa, ¿qué es lo que pasa acá? Comparo dos magnitudes, que sería A y B, ¿vale? Para cada uno tendría, por ejemplo, A1 le correspondería B1, A2 le correspondería X, que yo no sé, eso es lo que quiero calcular. ¿Ok? Entonces, para este segundo caso es la inversa. Para este A1 le correspondería B1, para este A2 le correspondería X. Ah, amigo, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi problema es calcular esta variable donde está la X. ¿Estamos? Esa variable es lo que quiero calcular. Por lo tanto, yo plantearía, ¿cuál es la propiedad de las directas? Que el cociente va a ser el mismo. Por lo tanto, A1 entre B1 tiene que ser igual a A2 entre X. ¿Ok? ¿Y qué es lo que se cumple? Una proporcionalidad de este tipo. Que el producto de extremos es igual a producto de medios. O sea, A1 por X, eso igual a B1 por A2. Y de aquí despejo yo X. Y ese X me quedaría entonces, el A1 que multiplica pasaría a dividir al segundo miembro, me quedaría entonces B1 multiplicado por el A2 sobre el A1. ¿Qué es lo que he hecho acá? ¿Qué es lo que he hecho acá? Digo entonces, B1 por A2, o sea, B1 es esto, multiplicado por A2 es esto. Fíjate, cuando es directa se multiplica en cruz. Cuando es directa se multiplica en cruz. B1 por A2 entre A1 que veo acá. O sea, tendría que multiplicar en cruz y dividirlo por el tercer valor. Esto vendría a ser entonces en la directa. ¿Y qué pasaría en la inversa? Yo recuerdo, la propiedad fundamental de la inversa, ¿cuál es? Que el producto de los valores tiene que ser constante. A1, B1 igual a A2 por X. Y de aquí simplemente despejo la X. El A2 divide acá. A1, B1 entre. Por lo tanto, concluyo aquí de que el X, ¿cuánto sería? A1, B1. B1 entre. Ahora, me pongo las pilas acá y analizo la figura. ¿Quién es A1? A1 está acá. ¿Quién es B1? B1 está acá. O sea que aquí en este caso no multiplico en cruz, sino multiplico directamente esto que está ahí. Conclusión de ambos. Conclusión de ambos diría entonces de que aquí el X sería igual a ¿cuánto? Al producto de los que tienen el cuadradito entre los productos de los que no tienen el cuadradito. Esto sería entonces, en conclusión, la solución de la simple. ¿Ok? Ahora, y para la compuesta, pues tenemos que basarnos en esto que está aquí. Eso la veremos entonces cuando ya hacemos un poco de problemas. Vamos a ver algunos problemas entonces. Vamos a ver algunos problemas de cada uno de estos dos. ¿Ok? Me dice, por ejemplo, para la directa. 300 litros llenan 12 botellas. Por ejemplo, directa. 300 litros de un líquido llenan 12 botellas. Bootlegs. ¿Ok? 300 litros llenan 12 botellas. Entonces, 80 litros, 30 litros, 12, 80 litros, ¿cuántas botellas llenarán? Analizo entonces. Magnitud, volumen, magnitud, botellas. Dos magnitudes. Por lo tanto, si aumento el volumen, utilizaré más botellas, menos botellas. Lógicamente más botellas. Por lo tanto, directa. ¿Cómo calculo el X? En cruz. El X sería igual a 80 multiplicado por 12 entre botellas. Y si hablo de inversas, sería entonces, por ejemplo, plantearía aquí, 8 obreros hacen una obra en 15 días. 8 obreros hacen en 15 días. ¿Estamos? Entonces, 12 obreros, ¿en cuántos días harán? 12 obreros harán en X días. ¿Estamos? El X sería, a mayor cantidad de obreros, menos días. Esto por esto entre esto.
8 por 15 sobre 120. ¿Ok? Venga. Joder.